Queridos amigos, queridas amigas, muy buen día tengan ustedes. Allí donde están, allí donde existen en este instante, donde los agarre en la mañana, donde los agarre en la tarde o en la noche, donde sea. Sean ustedes bienvenidos a este podcast nuevo, a este piloto de podcast. ¿De qué se trata este podcast? Básicamente, y digo podcast, porque ustedes se están viendo mi dicción, es podcast, porque es que me habían ya criticado de que yo decía podcast, o sea, con la lengua podcast entre los dientes. Y supuestamente por los cánones antiguos del British Counseling, tengo que decir podcast con la lengua atrás de los dientes. Y entonces suena podcast. Hola, bienvenidos al podcast. Y no, hola, bienvenidos al podcast. ¿Me explico? Ahí empezamos a tratar ciertos temas lingüísticos. ¿De qué va a tratar este nuevo podcast o nuevo podcast? Si tú quieres decir podcast con la lengua entre los dientes, hazlo. Siéntete libre. Sé absolutamente sincero con tu pronunciation en English. Y si no quieres pronunciar como Marta de baile, pronuncia como yo, podcast. O si quieres pronunciar British, pronuncia podcast con la lengua antes de los dientes. Bueno, comenzamos. Fíjense que les tengo unas noticias. Desde hace unos años he estado investigando ciertos puntos a lo que se refiere a la existencia del ser humano. Ya empezamos con los temas metafísicos y también este podcast se hace por urgencia de alegría, distracción, entretenimiento, agustez y sobre todo platicar con la familia. Porque la familia es muy importante. Y la familia se trata de conversar. Todos en este momento de la humanidad ya estamos escuchando este tipo de contenido. Yo, por lo pronto, escucho, veo y como contenido, me nutro de contenido. Y siempre estoy viendo que porque la noticia de alguna forma me relaja. Y también estamos viendo el entretenimiento. Y también estamos viendo que el estudio. Y también, pero de pronto me pongo en tema de reírme. Quiero concretar una risa para tener un día mejor. Porque ya sabemos que la risa sube el cortisol. Perdón, la risa baja el cortisol, sube las endorfinas, dopaminas, serotoninas, ¿no? También vamos aquí a entrar en temas de salud. Es decir, yo soy una persona que se maneja mentalmente por una condición de ADHD o TDAH, o por una condición de ser Enneagrama 7, o por una condición de ser Ayurveda tipo Vata. Llámale como quieras, o por una condición de ser nerviosillo, de ser chistosito, de ser todo el tiempo estar mentalizando, estar pensando. El mil ideas, el mil dimensiones al mismo tiempo, el multiverso, el multichambitas. Yo siempre ando en todo y al mismo tiempo, simultáneamente, como la película que va a estar nominada a los Óscares, todo en todas partes al mismo tiempo, la cual la recomiendo y vamos a estar también platicando aquí de noticias como los Óscares, que serán el 12 de marzo. Hay varias películas nominadas. Si ustedes se darán cuenta, saltaré de una idea a otra sin menor provocación. Saltaré de una idea a otra por única convicción de seguir una línea que realmente es mi línea, que no existe esa línea. Entonces, yo aquí les quiero platicar. ¿Por qué estoy haciendo este podcast nuevo? Si ya tienes un podcast, Jorge, ya lo tienes. Ahí está en Kinder Yoga, tu portal de educación. Ya tienes un podcast también en Quirio, que haces ahí cancioncitas. Tenías otro podcast que se llamaba Holístico. Sigo diciendo podcast con la D entre los dientes. No puedo cambiarlo. Discúlpenme, por favor, a todos los duros de la ciencia de la pronunciation. Entonces, el punto aquí está en que voy a darle un trago a mi tecito. El punto está aquí en que
siempre uno siente que se tiene que reinventar. Y he sufrido, y creo que todos los que somos freelancers, ¿qué significa freelancers? Hago un paréntesis, personas que no tienen un trabajo fijo, personas que no tienen un sueldo fijo, personas que saben que al fin de mes, no se sabe que al fin de mes qué va a pasar. Pero cuando alguien tiene un trabajo fijo y se le llama vulgarmente, despectivamente, políticamente incorrecto, Godín, hago una acotación de que este es un podcast, primero, con mala pronunciación y dos, con políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque yo no tengo filtros. Entonces, no estoy dispuesto a ponerme filtros si hago una actividad recreativa y lúdica para myself. ¿De acuerdo? Entonces, continuamos con este podcast. Lo dije bien. Seguimos. Entonces, fíjense que yo sufro de cierta enfermedad interna traumática que me fue inyectada cuando viví por básicamente 8 años en el norte de Europa, en Alemania, en Berlín y en Bavaria. Yo estuve ahí, trabajé, fui godín, claro que sí. Tuvimos un kindergarten, trabajaba de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y en las tardes hacíamos cosas del kindergarten. Y después, el agotamiento nos llevó a darnos cuenta que estábamos inmersándonos, mi esposa y yo, en una cultura que no era la nuestra. Y sufrimos el trauma del inmigrante o del migrante, no sé cuál ya sea. Siempre se me olvida que es exportación e importación. Entonces ya no sé si es inmigrante o migrante. Pero alguno de esos yo era en Alemania. Resultóse que en Alemania hay una autoexigencia brutal y un workaholismo imbécil. Hay un fanatismo por trabajar, por tener las cosas bien. Hay una energía metafísica cuadrada en el aire. Siempre yo les decía, es que yo soy como medio clarividente, como mi abuela. Y este podcast tiene 8 dimensiones al mismo tiempo. Vamos a hablar del cuerpo, vamos a hablar del entretenimiento, del arte, vamos a hablar de la motivación, vamos a hablar de la sociedad, vamos a hablar de la persona, o sea, de mí, le estoy platicando de mi vida. Vamos a hablar también del mentalismo, de la sincronía, de la metafísica y de la espiritualidad. Son 8 temas en un solo podcast. Y no tiene nombre todavía, pero seguramente le pondré algo como El Mago del 8, o como Jorocho, o como De Tocho un poco, o como lo que sea que tenga que ver con el 8. O a lo mejor no le pongo nombre, o a lo mejor nada más le pongo el podcast de Jor con el podcast con la D entre los dientes. Seguimos con el tema de que viví en Alemania. Y resultóse que uno cuando inmersa en una cultura tiene que, por ende, pues adoptar los hábitos, queridos amigos y amigas. Tiene que adoptar los hábitos de esa cultura. Porque si no adoptas los hábitos de esa cultura, te vas a la muerte. No puedes tú conectar, no puedes tú vivir con nadie, no puedes tú estar con nadie. ¿Por qué? Porque pues tienes que trabajar, vivir y tienes que existir en un mundo que no conoces, que no naciste, ¿no? O sea, tú comes de cierta manera, bueno, ahí comen de otra. Tú eres intolerante al gluten, bueno, ahí hay todo es gluten, no hay tortillas. Tú eres intolerante al frío, dicen, sembrino, no sabes qué es la nieve, bueno, ahí a partir de los meses con R es frío. Todos los meses que lleven R en Alemania y en Europa del Norte es frío. Solamente los meses que no tienen R puedes salir sin suéter. Entonces, bueno, y no hay sol. Hay 18 días de sol completo, se me lo dijo un amigo. No sé si sea cierto. Resulta que yo al vivir allá y al pasar año tras año, sentía que perdía algo de mí mismo, que ya tenía yo trabajado, inculcado, introyectado, introspectado. Perdón, voy a tomar otro trago. Resulta que yo mientras me inmersaba en la cultura y mientras sobrevivía en la cultura, porque primero llegué con una mano adelante y una atrás, después quemamos las naves con mucho sufrimiento. Primero nos quedamos un año y fue horrible y después nos dimos cuenta que teníamos que quemar las naves si queríamos pues quedarnos, ¿no? Como Hernán Cortés, si queríamos quedarnos allá, entonces pues nos quedamos. Y la sincronía, que es uno de los temas que vamos a tratar aquí, nos trajo a una señora peruana, la cual nos invitó a un proyecto de trabajar en Berlín, lo cual a mí me hizo una
alegría fabulosa. Dije, vámonos a Berlín. Berlín era un lugar, es un lugar, me imagino, completamente cosmopolita, completamente brillante. La sociedad es muy avanzada, las calles son bellas, está como muy in, está como muy cool, está como muy hipster, está como muy avant-garde, está como muy... Berlín es algo que está hermoso y carísimo, pero si tú trabajas ahí no está tan caro, ¿ok? Porque pues ahí te estás ya ganando la vida. El chiste es que Berlín me llama mucho la atención. Nos fuimos a Berlín. Primero vivíamos en la casa de esta persona, en lo que nos conseguimos un departamentico y ya empezamos a trabajar. Abrimos un kindergarten. Muchos ya saben esta historia. Perdón. Y entonces resultóse que nos quedamos un año tras otro. Era el 2006, nos fuimos en el 2006. Fuimos y venimos y luego regresamos. Entonces nos quedamos 8 años para ser cortos allá. Y pasar el 2008, el 2009, entonces la vida seguía. Entonces uno allá, cuando está en otro país, tienes que empezar a mimetizarte, quieras o no, y sientes en el interior de tus huesos que empiezas a dejar de ser el que eras. Porque les quiero platicar que yo cuando me fui a Berlín vivía en la Sierra Madre Occidental, Oriental, ya no sé cuál. Entonces, pues me adapté a la sierra. En la sierra también viví 4 años. Y me adapté al clima de la sierra, a la humedad de la sierra, a la gente de la sierra. Y era otro país. Yo me acuerdo que pensaba cuando estaba en la sierra, es que esto no es México, esto no es el DF es un país. Me vine a otro país, estaba 8 horas y el camino era suntuoso y era de grandes curvas. Ahora resulta que después de ahí me voy a otro país, a otra sociedad, a inmersarme, a poner en práctica habilidades sociales para que las personas me quisieran y a poner en práctica traumas para que las personas me amaran y yo pudiera trabajar, vivir, ganarme la vida, sostenerme y sobrevivir bien, de buenas, en otro país. Entonces, primero me fui de país, del DF, me fui de mi país en el 2000 a la sierra. Después en el 2005, 2006 me voy a Alemania. Primero a Dinamarca, Suecia, luego a Alemania. ¿Qué resulta? Que entonces hay un trauma de migrante ahí. Y estoy platicando esto porque a lo que quiero llegar es que viviendo ya 8 años en Alemania, sí me volví una persona bastante alemana. Porque si no me volví alemana, no entendía el idioma. ¿Sí me explico? Yo fui a aprender el lenguaje, vivía en Bavaria y ya estaba a punto de regresarme a DF. Ya mi esposa y yo dijimos, vámonos para el DF, ¿a qué venimos aquí? El proyecto al que fuimos invitados se pandeó, se horribleó, se cayó. ¿Por qué? Porque la chica con la que fuimos embarazó y tenía posparto, depresión, no salía a la cama, pum, pam, pim, etc. Resulta que no se hizo el proyecto que íbamos, que también era trabajar con niños. Y entonces pues ya nos regresamos. Bueno, mi amigo, ya nos fuimos, no sé qué, pero mi amigo decía, no, quédense, yo les consigo una beca para estudiar alemán. Bueno, nos quedamos a estudiar alemán. Se dio la beca, pero aún en una ciudad que estaba a 1 hora de donde vivíamos. Nosotros vivíamos en un pueblo que se llama Roding, que es como un pueblo rascuachín, y la ciudad cercana estaba a 1 hora y media, 1 hora en coche. Y ahí nos consiguieron la beca para estudiar. Maravillosamente por punto 7, que es la sincronía, por dimensión 7. Vamos a hablar de dimensiones en este podcast. Por dimensión 7, que es la sincronía y la metafísica y la magia, y el mentalismo y etcétera, y la correlación y la ley de atracción. Nuestro vecino de ese entonces iba a trabajar diario a Regensburg, que era la ciudad cercana donde estaba nuestro curso. Entonces, este señor se iba todos los días a las 5 de la mañana. Y nuestro curso empezaba creo que a las 7 o a las 8. No me acuerdo bien. Pero resulta que hacíamos como 1 hora y media de camino platicando con el señor Herr Hecht. Y era horrible porque él demandaba atención para no dormirse en el camino y ponía esta estación donde hablaban como con voces muy engoladas en Bayern y hablaban así en alemán y entonces yo ya me estaba durmiendo porque hablaban de las noticias y entonces hablaban así y yo me dormí en el camino, pero yo tenía que poner atención a Herr Hecht, que era un gordo que era albañil, pero allá los albañiles son súper bien vistos, no como aquí que son discriminados. Y entonces allá
él iba a dar clase de albañilería y pegaba mosaico y cada quien tenía su cosita como de mosaico y tenían un baño todos y les enseñaba a pegar mosaico. Cosa que en la sierra donde yo vivía había un maestro albañil y sabía perfectamente, vamos, el 30% más que Herr Hecht. Y él no era, ni siquiera había escuelas de albañiles, pero allá sí. Y él estaba en una escuela técnica y enseñaba eso. Se iba todos los días. Resulta, saben que cambiaré de temas, entonces tomaré otro trago. Resultóse que íbamos diario a este lugar. Y entonces ahí fuimos a aprender alemán. Y dentro de la escuela de alemán a la que fui, que gracias a Dios y a la sincronía Dimensión 7, tuve una maestra bellísima que se llamaba Belle, la cual también hablaba español. Gracias a ella pude aprender alemán. Pero había una materia que se llamaba como, no me acuerdo bien, pero Introducción al Alemanismo. O sea, teníamos que volvernos alemanes. Era como historia de Alemania, historia de Bavaria. Entonces te enseñaban estos ademanes, estas maneras de conducirte en Alemania. O sea, ellos te ayudaban a que tú te inmersaras en la cultura. Fíjense qué interesante. Te daban el curso de alemán, pero aparte te enseñaban a que tú aprendieras los modismos, aprendieras a vivir allá, aprendieras a existir allá, a sobrevivir allá, a trabajar allá. Entonces, de alguna manera te hacían un coco wash, queridos amigos. Era un coco wash tremendo. Porque, fíjense que el coco wash era inminente. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque el tema era laguna mental. El tema es que estoy viendo aquí el internet y no sé qué. El tema era que uno cuando viaja y cuando es migrante o inmigrante, ya no sé, se inmersa en la cultura, pierdes rasgos de tu cultura para adoptar los rasgos de la nueva cultura. Y por eso se genera un trauma psicológico, porque se fragmenta tu ser. Entonces ya no supiste si era el de Gilitla, era el que nació en el DF, el que se fue a vivir a Puebla a los 6 años con mi padre, era el que no sé qué. Ahora soy el alemancito. Ahora hablo alemán, ahora leo, tengo que leer en alemán. Ahora tengo que meterme en este personaje alemán. Y este personaje alemán tiene que tener características alemanas, porque si no, no va a sobrevivir en Alemania. ¿Me explico? No va a sobrevivir en Alemania, queridos amigos. Cuando los inmigrantes mexicanos se van a Estados Unidos, tienen que volverse gringos, tienen que comprar todos los temas gringos. Si no lo hacen, no sobreviven. Tienes que convertirte, tienes que estar en un personaje para trabajar, para sobrevivir. Y dense cuenta que el ser humano, por sobrevivencia, hace lo que sea. Por eso las personas colombianas, sudamericanas, venezolanas que vienen a México, se tienen que convertir en mexicanos. Y quieran o no, tienen que adoptar la cultura mexicana, porque los mexicanos no los van a aceptar. Se huele, eso se huele, ¿me explico? Entonces ya cuando los alemanes ven que haces el esfuerzo por hablar su idioma, que haces el esfuerzo por estar como ellos, que haces el esfuerzo por vivir como ellos, te aceptan. Entonces tienes amigos. Y tener amigos es importantísimo. Es otro punto que quiero también tocar después, porque es el punto social. Es el punto número 4 de nuestras dimensiones de este podcast, de los 8. Porque tener amigos es importantísimo en la vida. Resulta que ese no era el punto al que quería llegar, sino que el punto al que quería llegar era el siguiente. Como yo me transformé en un mini alemán, ¿de acuerdo? Compré ciertos rasgos de su cultura y de su psicología. Compré ciertos sesgos cognitivos que ellos tienen que yo no tenía en la sierra. Yo cuando viví en la sierra trabajaba en muchas cosas, pero una de las cosas que trabajaba en lo que venía, teníamos clases de arte, hicimos una escuelita de arte, pero también de pronto había una vacante para trabajar en las comunidades indígenas, siendo capacitador del Consejo Electoral. Yo dije, yo voy, porque yo necesitaba sobrevivir y también me tenía que adaptar a la sierra. Entonces yo caminaba horas en la sierra para llegar a las comunidades más recónditas y tenía que hablar náhuatl como ellos para que ellos pudieran aceptarme. También cambié mi idioma. Entonces estudiaba náhuatl, iba a las comunidades y me tenía que cotorrear con la gente indígena náhuatl y tenía que entrar en sus mames y tenía que entrar en sus modas y tenía que saber que ellos qué les gustaba, con qué se reían.
Entonces tenía que repetir mis frases, igual que con los alemanes. Tenía que aprenderme frases, tenía que entrar en temas que de ellos mismos sacaba. O sea, tenía que mimetizarme, ¿de acuerdo? Y me pasaba en Alemania. Cuando uno hace esto, sufre cambios en su personalidad. Y entonces resulta que me mimeticé en la sierra, pero se fue un buen mimetismo porque me relajaba. Eran personas muy completas, muy satisfechas, muy mágicas, muy místicas, muy abundantes en su personalidad. Los indígenas náhuatl eran gente hermosa, bella, ojos brillosos, personalidades amables, te acogían, te regalaban, no, bueno, se quitaban su cama para que yo durmiera cuando iba a las comunidades. Era bellísimo vivir en la sierra. Luego en Alemania también fue bellísimo, pero el clima ya me estresaba y la sociedad es muy fría, muy seria, no cotorrea, no echa desmadre. En el trabajo no se la pasa bien porque trabaja y porque tiene que sacar el día y porque eso les gusta. Les encanta, después de trabajar, limpiar toda su área. Les encanta dejar impecable la cocina antes de dormir. Les encanta hacer bien su ejercicio, bien su trabajo, entrar en punto. Les gusta. Eso es algo que para ellos no es patológico. Pero yo siento que sí es patológico. Pero bueno, ellos les mama. Perdón que aquí use groserías, pero es que estas palabras denotan más este sentimiento. Les gusta ser pünktlich, les gusta ser puntuales, les gusta ser zuverlässig, ser responsables. Es algo que se ve bien entre ellos, por eso lo hacen. Entonces, claro, ya es como una competencia. ¿Quién llegó más temprano? ¿Quién hizo mejor su trabajo? ¿Quién limpió mejor la cocina? ¿Quién hizo mejor la cama? ¿Dónde está el error? No puede haber fisuras en Alemania en ningún momento del día. Entonces, yo de la sierra al norte, a las culturas del frío, entonces me traumé, queridos amigos. Entonces, ¿por qué me traumé? Pero tuve que entrar en personaje. ¿Y ese personaje cómo es? Es autoexigente, es completamente puntual, es preocupón, es miedoso, es completamente basado en el resultado y tiene que ser muy competente. Resulta que en el 2012, cuando yo me salgo, ya estoy aquí echando el tremendo choro, queridos amigos y amigas, por supuesto. No sé ni qué hora es, pero esto es un podcast. Creo que llevo como 30 minutos. No más de 40 minutos voy a hacer en cada podcast, claro está. Y no sé si esto lo voy a subir o no, no sé si esto va a quedar grabado o no, pero yo estoy haciendo mi pinino en el podcast, con la D entre los dientes. Entonces, queridos amigos, estoy hablando como locutora. Exactamente, como con esta voz del radio de Bavaria, en el cual yo escuchaba y me dormía, y el gordo Herr Hecht nos acosaba horriblemente en esta hora, porque quería que nosotros le platicáramos en alemán, lo cual me dormía peor. Y entonces era un sufrimiento cada hora de cada día al ir a aprender alemán a Regensburg. Continuamos con el siguiente personaje, que fue Alemania. Y entonces, queridos amigos, fíjense qué importante que uno pierde rasgos de su propia personalidad en otro país. ¿A dónde quiero llegar en punto? Por favor, Jor, concéntrate, mi hermano. Quiero llegar al punto en que, regresando a México, regresamos en el 2012 porque no aguantamos más y regresamos, estuvimos allá 8 años. El 2012 yo dije, la profecía maya me tiene que llevar de aquí. Entonces nos fuimos a Sudamérica, nos dimos nuestro regalo de ser músicos y ser celebrities, nos fuimos a Sudamérica a hacer giras de música fuimos a probar nuestro proyecto Kinder Yoga, a hacer pininos en Kinder Yoga en el 2012. Voy a tomar otro trago de mi té de menta con rooibos. Y entonces resultóse que llegamos a México, pero ya ahí está sembrada otra personalidad, amigos. Cuando eres migrante y regresas a tu país, ya no eres el mismo, porque cambiaste. Y pasó más de un septenio allá. Y me lo han dicho muchos terapeutas. Pasaste un septenio y entonces ya tu personalidad se fragmentó porque ya eres un poco alemán, un poco náhuatl, un poco gilitlense, un poco rancherito, un poco de comunidad, un poco del DF, eres un poquito de todo.
Y ya también como pasaste más de 7 años allá, ya eres también un poco alemán porque tuviste que supervivir allá. Resulta que eso, ¿a qué quiero llegar? Por favor, llega a algo, Jor, por favor, llega a algo. Tengo que llegar al punto que el día de hoy estoy haciendo este podcast porque ese alemán que vive en mí es demasiado preocupón, es miedoso, es temeroso del futuro. Pero en la superficie. No, perdón, no en la superficie, en el underground, en las cavernas del ser. Ahí adentro está ese alemán que vive. Y lo comparto con mi esposa porque decimos, ¿qué les pasa a esos alemanes? Que se relajen, por favor, que relajen la raja. Que se relajen, que vivan ahora en México, que están viviendo ahora son de Morelos. Entonces ahora tengo que ser el guayabo. Tengo que empezar a hacer el guayabo. Y me faltan 2 años para tener mi septenio en Guayabilandia, Cuernavaca. Entonces, es muy difícil migrar, amigos míos. Es difícil porque uno pierde y gana. Uno es una bendición y una maldición. Y este podcast lo estoy haciendo porque aquí en este podcast quiero hablar completamente en espontaneidad, en grosería, en esa personalidad que soy yo. Y en esa personalidad que no está trabajando compulsivamente y que no está preocupado por el trabajo, que no es un workaholic. Básicamente lo que me dejó Alemania de mal es que en el trabajo son demasiado estrictos y no se divierten. Y la fórmula de la abundancia, queridos amigos, es divertirse para contagiar. Y para contagiar es vender. Y vender es compartir. Y compartir es desde tu ser. Y desde tu ser es divertirte y estar espontáneo, estar en el momento. ¿Estamos de acuerdo con ello? Voy a poner un poquito de efecto. Desde tu ser es compartir. Desde compartir es desde tu ser. No sé si ahorita se escuchó el reverb, pero eso fue la frase del día. O sea, tienes que contagiar para vender. Y para contagiar tienes que conmover. Pero para conmover tienes que ser. Pero para ser tienes que divertirte. Tienes que ser tú. ¿De acuerdo? Le voy a quitar el efecto. A ver si... Eso es una prueba que estoy haciendo aquí en mi queridísimo estudio Guayabo. Entonces, queridos amigos, esto pasa, que ya me estoy viendo desde este año, un poquito antes. Afortunadamente fui a la India en septiembre, octubre, y me relajé. Porque en India son Gilitla, en India son indígenas de México. Entonces ellos están completamente satisfechos, abundantes, espontáneos, viviendo el momento, no son alemanes. Y tienen toda la carencia de no tener el orden de Alemania. Pero es que el alemán en mi mente me tortura. El alemán en mi mente me tortura. Y no solo a mí, a muchos de ustedes, porque no es el alemán, es el gringo, es el del norte. Es la persona que quiere acumular, es la persona que quiere ser exitosa, es la persona que quiere ser productiva, es la persona que se exige, la perfeccionista, la que quiere hacerlo bien, la que quiere llegar temprano, la que quiere ser mejor. Pero como esforzándose a voluntad mierda. Perdón por las palabras, perdónenme. Pero a voluntad maltrecha, a voluntad que no es natural, a voluntad que ese es un esfuerzo que viene como de un lugar que no es natural, que no es orgánico. Me quiero esforzar, pero divertido. Quiero aceptar radicalmente mi momento con lo que tengo y lo que soy, pero divirtiéndome, porque solamente la diversión llama a la diversión. La diversión, el entretenimiento llama a la abundancia. Y entonces también en este podcast ya hablé muchísimo, pero quiero tocar temas de entretenimiento. Y por eso lo estoy haciendo. Ya les dije todo mi bagaje para el cual yo llegué aquí. Cuando tú estás en una situación, en una frecuencia de autoexigencia, de perfeccionismo y de productividad y éxito, porque lo estamos viendo todo el tiempo, si hay que ser exitoso, hay que ser mejor, hay que poner mejor la foto, hay que vestirse mejor, hay que peinarse mejor, hay que tener mejor cuerpo, hay que ir al gimnasio, hay que comer mejor, hay que no tener vicios, hay que no sé qué, socialmente hay que no sé qué, o sea, por todos lados hay reglas, pero si espiritualmente hay que levantarse a las 4:30, hay que cantar tus rondas del mantra, hay que hacer la meditación, socialmente hay que ser políticamente correcto, hay que no discriminar a los demás, hay que ser bueno con el vecino, no hay que enojarse con nosotros, del cuerpo hay que desayunar bien, no hay que tomar azúcar, no hay que tomar café, ¿sí me explico? Vivimos entre reglas, amigos. Vivimos entre reglas. Hasta el entretenimiento tenemos reglas. Hasta para jugar queremos competir. Y esta parte es competitiva. Esta parte alemana es competitiva. Y esto no es divertido. Ya cuando empiezas a competir ya no es divertido. Me encantaba el fútbol cuando era niño.
pero cuando entrábamos a competir lo odiaba. Me encantaba la música cuando era adolescente, pero cuando entré a la escuela de música la odié. Me encantan los podcasts con D así, ahorita, pero cuando entro en la competencia y quiero que este podcast tenga views o lo escuche alguien, ya no me divierto. Entonces este podcast es la diversión de la multidimensión, la diversión del multiverso. Entonces pasamos ahorita al tema de que quiero platicar de los Óscares. Por eso quiero aquí hablar de entretenimiento, de arte, voy a recomendar películas, como ahorita les quiero recomendar de todos los Óscares. Fíjense, vamos a hablar de los Óscares. Los Óscares son en el 12 de marzo y tenemos los nominados siguientes. Déjenme ver quiénes son los nominados. Los nominados son, déjenme buscar aquí en internet, lista de nominados. Entonces, aceptar las cookies, lista de nominados, premios Oscars, ¿quiénes son? Sin novedad al frente, no lo he visto. Almas en plena de Inisherin, ya he visto todos los trailers. Avatar, el sentido del agua, Elvis, todo en todas partes al mismo tiempo, Los Fabelman, Tar, Top Gun, que ni al caso según yo, El Triángulo de la Tristeza y Aslan. No he visto la mayoría, no puedo hablar de todas, pero quiero hablarles de una que sí vi, porque fue la que más me hizo sentido. Bueno, vi dos. Vi Elvis, vi Avatar, vi Los Fabelman la quiero ver, Tar la quiero ver, Top Gun la vi, El Triángulo de la Tristeza no la vi, Ellas Hablan tampoco la vi. Vi Todas pasan al mismo tiempo, vi Elvis y vi Avatar. De estas tres, mi favorita es Todo en todas partes al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque habla de la multidimensión. Habla de estar en todo el tiempo, al mismo tiempo, simultáneamente. Y también aquí vamos a hablar de meditación. Y te quiero dar un tip de meditación también. Cuando hagas tu meditación, no te concentres en la respiración solamente. O cuando hagas un mindfulness, o cuando estés comiendo, cuando estés yendo al baño, acuérdate que eres multidimensional. Y lo que me encanta de este podcast es que vamos a hablar de noticias, por supuesto, de políticamente incorrecto, vamos a hablar de lo que sea, pero también vamos a hablar de dimensiones más elevadas, vamos a hablar de dimensiones ya número 8, espiritualidad, ¿no? Multidimensión, física cuántica, leyendas legendarias. Vamos a hablar de lo que sea, amigos, vamos a hablar de lo que sea, sobre todo para quitarnos ese lastre de antidiversión. Pero también vamos a conectar y también vamos a divertir y también vamos a disfrutar. No tiene nombre todavía este podcast, todavía no tiene nombre. Y tendrá, pero algo tiene que ver con el 8, porque tengo 8 temas básicos de los cuales quiero platicarles. 1, el cuerpo y la salud, y las finanzas y la abundancia. 2, el de entretenimiento, el arte, las películas, la música, los discos, la pintura, la escultura, los viajes, el entretenimiento, el disfrute. 3, la motivación sana. Es decir, el dejar de hacernos pendejos, el dejar de hacernos güeyes, el dejar de procrastinar, que también es importante decirnos, póngase a hacer ejercicio, muchachito, porque se va a morir usted. Y el cuerpo, muchachita, se va a morir usted. Y si no haces algo con tu cuerpo, si no comes mejor, si no haces ejercicio, tenemos que, como no nos gusta, a mí no me gusta, pero me tengo que obligar a caminar, a hacer mi yoguita, a comer en vez de la gelatina Dani, a comer monk fruit. Ni modo, lo tengo que hacer, porque sé que si como mucho azúcar, el hígado se me pone graso. Punto. Si sé que como mucho carbohidrato, ¿no? Carbohidrato, así hablaba la maestra de matemáticas de tercero, de cual me fui extraordinario. No, en secundaria no me fui extraordinario, pero iba a clases extras de matemáticas y ya hablaba así como que al final de cada terminación de palabra que terminaba con T, terminaba como trinomio cuadrado perfecto. Ella era una persona muy inteligente. No sé por qué me fui para allá. El chiste es que aquí hay la multidimensión. Y la siguiente dimensión es la motivación. Me gusta motivarnos. Me gusta la motivación. Les voy a platicar de motivación. La cuarta es la sociedad. Vamos a hablar de qué pasa en la sociedad. ¿Cuál es el mame? ¿Quién está ahorita trendy? Y vamos a platicar y a criticar. A criticar bien. No me interesa criticar elogiando. Me interesa criticar admirando. O sea, ese es el opuesto complementario. Sí pero no y no pero sí. Y después viene la parte social, 4. 5, personal. Les voy a contar mi vida, como hoy les conté mi vida en Alemania, mi vida de migrante.
La parte número 6, la dimensión 6 de las que voy a hablar aquí, es la dimensión de la mente, de la meditación, del mindfulness, del mentalismo, ¿de acuerdo? De todo es mente, del Kybalión, de los grandes ascendidos, de Saint Germain, de todos estos maestros que nos interesan a todos. Entonces me encanta este podcast porque vamos a hablar del cuerpo de las noticias, del entretenimiento, pero de la espiritualidad, de la física cuántica. La dimensión 7 es la dimensión mágica, el espiritismo, las leyendas legendarias, lo paranormal, el oneness, la unidad, el Brahmayoti, yo qué sé. Y la dimensión 8 es la espiritual, la oración, ser píos, rezarle a la Virgencita, hacer un peregrinaje a Italia, irnos a la India, hacer oración, platicar de santos y de monjes y ser píos y ser porque también fui acólito y tengo esa parte de mí. Entonces yo tengo 8 dimensiones, igual que tú, solo que muchos no transitamos. Y este podcast, algo se tiene que llamar de 8. Por favor, pónganme, si alguien lo ve, si alguien lo ve, que no sé quién lo vea, si alguien lo escucha, que no sé quién lo escuche, escríbame. ¿Cómo se podría llamar? Que tenga que ver con el 8. El mago del 8, Jorocho, de Tocho. Tengo 3 nombres próximos. Y amigos, aquí me despido. Ya son 43 minutos, ya no puedo más de hablar. ¿Por qué? Porque me pongo la cabeza como un zambombo. Me doy dolor de cabeza a mí mismo, como me dice Mar. No sé si esto se va a quedar grabado, pero los quiero mucho. Estamos aquí para apoyarnos, para ser multidimensionales y para hacer podcasts que nos diviertan. Hasta luego y que estén muy bien.